Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los conflictos territoriales. Uno de los conflictos territoriales más famosos en la historia reciente de la humanidad, sin duda, es el problema que hay entre Palestina e Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, no existía una tierra propiamente para los judíos en el mundo. Y entonces, mediante el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, Francia y varios países, se decidió que el territorio que iban a ocupar los judíos en el mundo iba a ser el territorio de Palestina. Resulta curioso. Otros países deciden que el territorio de un primer país va a ser ocupado por otra nación, ¿no? Y entonces resulta curioso porque esto ha desatado durante más de 50 años una guerra totalmente sangrienta, muchachos. Y una guerra que nos ha venido, que ha venido afectando a miles de personas, ¿no? El ejército israelí está apoyado por la mayor potencia militar del mundo. Es decir, Israel está financiado por Estados Unidos. Y tienen uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Tan es así que incluso inventaron su propia arte marcial, ¿no? El Krav Maga es un arte marcial inventado por el ejército israelí. En contraposición a ello, ¿qué tenemos? Campesinos que están defendiendo los lugares donde ellos viven. Y entonces, no es disculpa, es explicación. Muchas veces ellos recurren a la idea del terrorismo, ¿no? Porque Palestina no es un país reconocido por la ONU. La ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial y como ya estaban intereses de fundar ahí Israel, entonces resulta que la ONU reconoce a Israel como país, pero no reconoce a Palestina. Y entonces eso permite que Israel cada vez se vaya expandiendo más y a cambio de esto, Palestina lo que hace muchas veces son protestas como lo tenemos ahí por los muertos, por las explosiones, por las bombas, pero también ataques terroristas en Tel Aviv, en Jerusalén, ¿no? Y esto provoca que haya problemas muy fuertes. Por ejemplo, ahora con la llegada de Trump a la presidencia, normalmente se entiende como capital de Israel Tel Aviv, que es una ciudad de segundo nivel, por decirlo así. La ciudad principal en Israel y en Palestina es Jerusalén. ¿Les resulta conocida? Esta ciudad es sagrada para tres religiones. Los cristianos asumen que es en Jerusalén donde nace Cristo. Para los musulmanes es también tierra sagrada. Y para los judíos también. Ahí está su muro de los lamentos. Entonces, los de Israel son judíos. Los de Palestina son musulmanes. Y entonces, precisamente había un acuerdo para continuar la paz en el cual se iba a reconocer como a Tel Aviv como la capital de Israel, ¿no? Y en este sentido, muchachos, se iba a reconocer esta tierra, esta ciudad, como la capital, y entonces eso ya no generalizaría problemas. Trump reconoció a Jerusalén y entonces ahora se han recrudecido nuevamente los combates, ¿no? Pero los combates son, eh, vaya, personas militares en tanques de guerra siendo apedreados por niños, ¿no? Niños palestinos en la cárcel porque fueron y le escupieron al militar israelí, ¿no? Militares israelíes perdón, el servicio militar en Israel es obligatorio, pero allá implica, no es como aquí en México que implica ir a limpiar las calles, allá implica sentarte en las barracas, hacer patrullajes y muchas ocasiones verdaderamente disparar. ¿Sí me explico? Esto es por una noción, la noción de nación. La nación está integrada por Estado, población y territorio. El Estado, vaya, no solamente es eso, pero para que lo entendamos en términos prácticos,
El Estado es el gobierno, la población es la gente y el tercero es el lugar en donde viven estas personas y en donde opera este Estado, que es el territorio. Por eso es que el territorio ha sido tan problemático entre las diferentes partes del mundo. Por eso es que el territorio, cuando Estados Unidos estaba en crecimiento, tuvo la guerra en 1848 contra México, como vieron ustedes en el video de historia, y entonces se da esta situación de la guerra y México pierde lo que en ese entonces era la mitad de su territorio. Y se establecen nuevas líneas fronterizas y entonces ahora se trata de aculturar los nuevos lugares. ¿Sí me explico? Algo similar pasa con la independencia de Texas, que primero se hace independiente de México y después se unen a Estados Unidos. Vean toda la serie de situaciones que provoca el territorio, muchachos. Y en ese sentido tenemos nuevas problemáticas por la forma en la que se interpreta cómo es la Tierra. En México, en América Latina en general, tenemos los problemas de los usos de la tierra para los pueblos indígenas. Me explico qué quiero decir. Me refiero a que estos pueblos indígenas entienden de una manera el territorio. El video de Cherán, que ustedes ya vieron, habla precisamente de esta situación. Las personas se organizan a partir de luchar contra los talamontes y de luchar contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos están acabando con una forma de vida que ellos ya tienen establecida. Y después de esto, encontramos que se empiezan a organizar, pero algo similar sucede, por ejemplo, en Wirikuta. En Wirikuta hay un río en el cual se quiso establecer una empresa cervecera, pero hay una serie de problemáticas con la población, porque para Wirikuta, para los Rarámuri, ellos ven a este río como tierra sagrada. Y entonces, esta tierra sagrada no puede ser contaminada. Pero entonces los occidentales, o nosotros que no somos indígenas, vemos esto como un río que hay que aprovecharse. Y entonces es donde empiezan las luchas y los conflictos por controlar esta tierra. ¿A quién le pertenece el río? ¿De quién es esta situación? Pues parece que es de quien logra controlarlo mediante la fuerza. Bueno, chicos, la idea de los conflictos territoriales entonces tiene que ver con esta noción en la nación, valga la literación, en donde entendemos el territorio como parte de la nación. Y entonces ambas o todas las ciudades, todos los países que estén involucrados en una guerra van a estar pugnando por obtener territorio y controlarlo en beneficio de su misma nación. Y se van a justificar de diferentes maneras. Bueno, chicos, yo creo que por hoy hasta ahí lo dejamos. Nos vemos la próxima. Bye.